Buenas tardes para todos acá en la sala. Vamos a dar inicio a la clase de hoy. Hoy nosotros vamos a estar trabajando con nuestra 19ª clase y en la clase anterior nosotros estuvimos trabajando, culminando lo que tiene que ver con el proceso de las cartas laborales. Estuvimos nosotros en la clase anterior, estuvimos trabajando con esa carta de renuncia forzosa, que se acuerdan que les indicaba que lo primero que ustedes tienen que tener en cuenta dentro de ese esquema de la renuncia forzosa es que ustedes como personal secretarial o asistente administrativo no están autorizados para firmar el recibido de este tipo de documentos ni de colocar ningún sello de la empresa. Este documento única y exclusivamente puede ser firmado o recibido por personal del área, por ejemplo, si es un coordinador, si es un gerente, o sea, tiene que ser alguien que esté autorizado dentro de la empresa, porque si ustedes lo hacen, entonces pueden, eso se indica que la empresa ya ha sido notificada de la decisión que tomó el empleado y pueden verse ustedes involucrados en un proceso ya de tipo legal. Entonces, ya saben, recomendación, ustedes este tipo de documento no pueden firmar. Antes de adentrarnos con lo que vamos a comenzar a trabajar, el eje temático de hoy, que son las constancias y los certificados, vamos a hacer una serie de preguntas que giran en torno a la renuncia forzosa para que cuando ustedes me hagan el ejercicio en sí, que no lo vamos a trabajar, ¿se acuerdan que les dije que les iba a colocar un ejercicio donde vamos a trabajar absolutamente todos esos tipos de documentos? Ustedes ya tengan claro con respecto a este tipo de documento qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Hablo de la renuncia forzosa, acuérdense. Entonces voy a apagar mi video para que no se les interrumpa a ustedes allá el audio y procedo a explicarles lo que vamos a estar trabajando nosotros en el día de hoy. Dentro de ese esquema que nosotros vamos a estar trabajando en el día de hoy, voy a hacerle una serie de preguntas a los que están aquí en este momento en sala, conmigo en la clase, y las preguntas las vamos a girar en torno a elementos que contiene el mismo documento. Manuel, ¿quién es el destinatario de una carta de renuncia? ¿Quién la va a recibir? Quien la va a recibir, pero ¿a quién? Cuando Manuel haga ese tipo de documento, ¿a quién debe especificar Manuel ahí en esa área? Sea persona jurídica o persona natural. Ok, vamos a ver aquí. Preciosa, ¿estás de acuerdo con lo que acaba de indicar ahora Manuel, que uno puede dirigir la carta de renuncia forzosa a una persona jurídica o a una persona natural? Sí. ¿Sí? Ok, vamos a ver. ¿Quién de los que están en la sala me puede indicar si ese documento yo tengo que enviárselo a una persona jurídica o a una persona natural? Loraine, que estás levantando la mano. Bueno. Profe, creo yo que solamente a la empresa. ¿Crees o estás segura? Es a la empresa, señor. No, es a la empresa. Es a la empresa. Muy bien, Libardo, muy bien, Loraine. Le explico a Manuel y le explico a Preciosa. Las cartas de renuncia forzosa, y les explico a todos en la sala. Por eso estoy haciendo este ejercicio hoy. Les explico a todos los que tengan dudas en la sala. Dentro de ese esquema, cuando ustedes estén trabajando una carta de renuncia forzosa, esta carta de renuncia forzosa siempre se dirige a la persona jurídica. ¿Se acuerdan que les indicaba por qué este tipo de documentos? ¿Se acuerdan que en la última clase les explicaba que este tipo de documentos yo no se lo puedo, el destinatario no puede ser una persona natural porque son documentos que yo voy a dirigir directamente a la empresa? ¿Por qué? Porque cuando una carta se da, cuando un documento se da por renuncia forzosa, eso implica que el empleado está buscando que lo indemnicen. Y esa indemnización la tiene que hacer la empresa, no el empleado que está encargado de esa área. No es el jefe de personal el que va a hacer la indemnización,
no es el gerente el que va a hacer la indemnización la va a hacer la empresa, por lo tanto, el destinatario siempre va a ser la persona jurídica, ¿oyeron? Manuel, bueno, Preciosa tiene inconveniente con la señal, Manuel y todos los que están en la sala que tuvieran la duda. Muy bien, Loraine, y muy bien, Libar. Siguiente pregunta en torno a este tema que estamos trabajando hoy. Nelcy, ¿la carta de renuncia forzosa lleva asunto y línea de saludo? Bueno, sí, profe. Sí lleva asunto y obviamente Sí en esta lleva parte tendría asunto. que ser renuncia voluntaria. Si es renuncia voluntaria o si es forzosa, tiene que llevar la especificación. Y el cordial saludo en línea intermedia. Correcto, muy bien, José. Sí, señor, si lleva una línea de saludo, lleva una línea de asunto. Y como dice José, yo debo especificar si esa renuncia es voluntaria o si esa renuncia es forzosa. ¿Por qué debo hacerlo? Porque acuérdense que yo les explicaba a ustedes en la clase anterior que cuando se trata de una renuncia, el Código Sustantivo del Trabajo en su artículo 66 me indica a mí que yo debo establecer cuáles fueron los factores que hicieron que yo renunciara, si fue forzoso o si fue obligatorio, porque de eso va a depender cuáles sean los procedimientos que sigan a partir de ahí con respecto a mí, si me van a hacer una indemnización o si sencillamente viene un proceso de liquidación normal. Por eso es que uno debe establecer si es o no es forzosa, ¿ok? Muy bien, José. ¿En qué párrafo de la carta, se debe colocar el nombre del empleado y el documento de identidad? Natalie. En el primer párrafo. En el primer párrafo, correcto. ¿Y cómo coloco yo ese nombre de ese empleado, Natalie? Espera un momentito, ¿cómo lo coloco? Sí, ¿cómo lo Señor. coloco? ¿Va en minúscula, va en mayúscula? ¿Cómo va? La primera va en mayúscula Ya te pregunto, Libardo, la primera va en mayúscula y las demás van en minúscula. y las demás van en minúscula. Bueno, ok. Ajá. Libardo, ¿qué tal que se habla solo? ¿En qué párrafo de la carta se debe redactar que se va a renunciar? ¿Y qué fecha para la renuncia yo debo colocar cuando es forzosa? Mira que te estoy indicando, renuncia forzosa. Primero, La ¿en qué segunda, párrafo señor. lo vas a colocar? ¿En qué párrafo lo vas a colocar? ¿Y qué fecha de renuncia debes colocar cuando lo vas a hacer? Segundo párrafo, señor. Va en el segundo párrafo. Bueno, Libardo dice que va en el segundo párrafo. Loraine tiene la mano levantada. Dime, Loraine, efectivamente Profe, va en el primero, va en el primer párrafo. Ok. donde va incluido el nombre, su número de cédula, el porqué de la renuncia y la fecha en que será efectiva la renuncia. Ajá. Libardo, ¿y esa fecha que yo voy a colocar ahí, qué fecha puede ser? ¿Tiene alguna antelación o yo puedo renunciar en el momento en que lo necesite cuando eso es una renuncia forzosa? Pues cuando lo necesite, señor. Cuando uno lo necesite. La renuncia forzosa no me obliga a mí que yo tenga que avisarle al empleador ni con 30 días ni con 15 días de anticipación. Yo puedo, en el momento en que se dio el inconveniente, yo puedo notificar que voy a renunciar y ya, ¿ok? Dentro de ese esquema. Asimismo, cuando nosotros estamos trabajando dentro de este esquema, le respondo a Natalie, muy bien, Libardo. Ya sabes, en el primer párrafo es donde yo siempre voy a establecer que voy a renunciar. Vuelvo y repito ahora para todos los que están en la sala. Muy bien, Loraine y Natalie. Para los que tienen dudas, cuando nosotros estamos trabajando con una carta de renuncia forzosa, obligado, óiganlo bien, chicos, obligado en el primer párrafo, yo debo establecer
mi nombre, y como lo dijo Natalie, solamente va a llevar mayúscula inicial, el resto en minúscula. Debo colocar mi documento de identidad, como lo dijo Loraine, y debo colocar dentro de ese mismo esquema por qué voy a renunciar. Debo colocar que mi renuncia es irrevocable y que uno se ve forzado. Libardo, ¿dónde estuvo de pronto un poco la confusión contigo? Que en el segundo párrafo lo que uno coloca son los motivos por los cuales yo estoy renunciando. Pero en el primer párrafo yo debo decir que voy a renunciar y que voy a hacerlo o forzado o voluntario. Eso siempre lo voy a hacer en el primer párrafo. Y cuando es forzosa, muy bien, Libardo, lo puedo hacer en el momento en que yo lo necesite. No estoy obligado a hacerlo con antelación. Dada la circunstancia, yo renuncio cuando yo lo necesite y especifico ahí que en esa fecha estoy renunciando porque me estoy viendo forzado. A diferencia de cuando es una renuncia voluntaria, porque en la renuncia voluntaria sí estoy obligado a hacerlo con 30 días o 60 días de antelación para que la empresa pueda prepararse y conseguir un reemplazo y yo pueda hacerle la respectiva inducción a ese reemplazo, ¿ok? Entonces, para que nos quede claro, en ese primer párrafo, al nombre de la persona, el documento de identidad, debe indicar esa persona en ese primer párrafo que está renunciando de forma forzosa. ¿Cuál es ese artículo del Código Sustantivo del Trabajo bajo el cual ustedes deben sustentar a la hora de redactar una carta de renuncia forzosa? Artículo 66, señor. El artículo 66. Del Código Sustantivo del Trabajo. Muy bien. Ese artículo 66 es el que yo siempre coloco, muy bien, Gisette, el que ustedes siempre, cuando vayan a redactar este tipo de documento, siempre lo deben establecer ahí, deben mencionarlo, deben especificarlo y deben indicar que de conformidad a ese artículo ustedes van a exponer las razones por las cuales se ven motivados a renunciar, que era lo que Libardo nos decía ahorita. Profe, en el segundo párrafo yo voy a colocar que es por qué estoy renunciando. En el primer párrafo coloco que yo estoy renunciando y en el segundo párrafo coloco el por qué o qué me llevó a mí, cuáles fueron los hechos que me llevaron a mí a renunciar a la empresa, qué me forzó a mí a renunciar a esa empresa, ¿ok? Muy bien, Giselle. Vamos, Zenaida. Ve activando el micrófono, ¿me escuchas? Zenaida, esta carta lleva anexos. La carta de renuncia forzosa lleva anexos. Sí, señora. La de renuncia forzosa lleva, los anexos son las pruebas de que has tenido acoso o cosas por el estilo. Correcto, muy bien, Zenaida. Los anexos son esas pruebas que tiene el empleado donde especifica que ha sido maltratado al interior de la empresa y que por eso es que se ve obligado a renunciar. Preciosa, ¿ya tienes bien el audio o todavía estás teniendo inconvenientes con él? ¿Qué palabra, ve activando el micrófono, Marjorie, por favor, qué palabras se pueden utilizar cuando yo voy a indicar dentro de un documento que esa carta va a llevar anexo? ¿Cuáles son esas dos palabras que yo puedo utilizar para indicar que esa carta va a llevar anexo? O sea, donde va el anexo. Sí, mijito, no. ¿Se acuerdan que yo les he explicado a ustedes en varios documentos que les he dado a ustedes acá? José, dame un segundito, papá. Dame un segundito, ya te doy la palabra. Oíste, mijito, ya te la doy. Dame un momentico. Acá, Manuel, ¿te acuerdas que cuando yo les he indicado a ustedes que cuando yo voy a colocarle anexos a un documento, siempre en el cuerpo del documento yo debo especificar? Hay dos palabras que yo puedo utilizar para indicar que ese documento va a llevar anexos. ¿Sí recuerdas cuáles son? Sí, profe, el adjunto.
A ver, Loraine, dame un segundito. A ver, José, que está que se habla solo. No hay problema, Manuel. A ver, José. Sí, profe, era esa palabra, el adjunto. Documento. Adjunto. O, Loraine, aparte de adjunto, ¿qué otra? Tenía esa mis apuntes. Esa misma, adjunto. ¿Quién de los que están en la sala se acuerda, aparte de adjunto, qué otra palabra puedo utilizar para indicar que voy a hacer anexo? Anexo o adjunto, cualquiera de las dos. Acuérdense que les indicaba, siempre que yo voy a hacer un anexo a un documento, debo colocar para fines probatorios, anexo los documentos tal. O a continuación, anexo los documentos tal y tal y tal. Puedo utilizar la misma palabra anexo o utilizar la palabra adjunto. ¿Se acuerda que incluso les expliqué que no se tomaba como una redundancia utilizar la palabra anexo al interior del cuerpo y anexo en las líneas especiales, porque eso era lo que se llamaba una redundancia significativa? Ahora sí les refresqué la memoria a todos. Uno lo puede colocar aquí, ¿sí ven? Que la persona llegue y coloca adjunto con finalidad probatoria de lo anteriormente citado, o también pudo haber colocado anexo con finalidad probatoria de lo anteriormente citado. Cualquiera de esos dos esquemas puede colocar o pueden colocar ustedes, porque acuérdense que eso es lo que están aprendiendo ustedes aquí, a redactar. ¿Qué son esos elementos que yo debo colocar y qué elementos no debo colocar? ¿Ok? En este momento yo a ustedes, cada vez que los estoy poniendo a redactar, yo les traigo los ejemplos ya elaborados, ya yo les traigo una estructura. En los 4 últimos días, nosotros vamos a trabajar, cuando ya este módulo se esté terminando, ya la profe no les va a entregar a ustedes un cuerpo de un documento entregado, sino que sencillamente voy a hacer algo como entregarles el asunto o entregarles una situación, un problema, y que ustedes, basado en ese problema o en ese encargo que yo les estoy solicitando, ustedes identifiquen qué tipo de documento necesitan y me lo redacten. Por eso es que yo los pongo a que ustedes aquí durante la clase me hagan esos ejercicios tomando los ejemplos que yo les doy. ¿Pero para qué? Para que ustedes se vayan adecuando a cuáles son esas múltiples situaciones que ustedes se van a ir encontrando en su área laboral. Y que cuando ustedes lleguen ya a su área laboral, si ya hay una carta, si hay unos formatos establecidos y no están bien elaborados, ustedes los puedan corregir. O sencillamente que hagan una transcripción natural de los mismos, que aprendan cómo insertarle información, qué información debe llevar y cuáles son esas características que deben llevar esa información que tiene ese documento, ¿ok? Entonces, así, de esta misma manera, como yo lo estoy haciendo ahora, cuando ustedes estén en casa, cuando estén estudiando, porque no se trata solamente de la hora de clase, de la hora y media que damos acá, sino que ustedes una vez ya terminen este esquema, en la hora de clase, ustedes en casa se pongan a hacer preguntas sobre los mismos documentos para que así la información se les vaya almacenando. ¿Por qué? Porque como vemos tantos documentos, si ustedes se dan cuenta, son un sinfín de información que ustedes van a estar viendo y una cantidad de documentos, se nos pueden comenzar a cruzar las informaciones. Anda, la profesora, ¿cuál fue la que dijo que no llevaba asunto? ¿Y cuál fue la que sí llevaba asunto? ¿Y quién es el que debe suscribir? ¿Y en qué documentos va con mayúscula el nombre? ¿Y en qué documentos no va con mayúscula el nombre? Todos esos esquemas nosotros debemos comenzar a estudiarlos así, de esta manera, colocando las preguntas para que me sea más fácil crear el esquema y saber si respondo los interrogantes de forma adecuada. Eso quiere decir que sí tengo clara la información. Cuando no, entonces, a ver, repaso, listo, tengo un error, aquí llego, corrijo en esta parte, ¿ok, chicos? Para eso lo hago así, de esta manera, para poder saber si todos están teniendo el mismo esquema con respecto a lo que yo les estoy explicando o si hay algunas confusiones con respecto a esto. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a este documento de renuncia forzosa antes de comenzar, de pasar a los certificados y a las constancias? ¿No? Listo, pues. El silencio es elocuente, eso quiere decir que no tienen ninguna pregunta con respecto a esta parte, entonces voy a comenzar a trabajar con el eje temático del día de hoy. En el día de hoy voy a estar trabajando con ustedes los certificados y las constancias.
En ese esquema de certificados y constancias, hoy vamos a mirar cuál es esa diferencia que nosotros tenemos con respecto a un certificado y cuál es esa diferencia que nosotros tenemos con respecto a una constancia. ¿Por qué para algunos elementos nosotros solicitamos un certificado y por qué para otros eventos solicitamos constancia? ¿Qué es lo que lo hace diferente a un esquema de otro esquema? ¿Ok? Eso es lo que nosotros hoy vamos a establecer. Aparte de eso, también vamos a aprender cuáles son esos elementos que debe llevar un certificado y cuáles son esos elementos que debe llevar una constancia. ¿Y qué es lo que me indica a mí que yo en mis manos en el momento tengo un certificado o que yo en mis manos tengo una constancia? ¿Qué es lo que le indica a ustedes cuando deben reseñar que es una constancia y cuando deben reseñar que es un certificado? ¿Ok? Entonces, dentro de ese mismo esquema, vamos primero a familiarizarnos con los certificados. ¿Qué es un certificado? Lo primero que a ustedes les debe quedar claro es que un certificado es un elemento o un documento de carácter probatorio. ¿Eso qué quiere decir, profe? Que va a servir de prueba para X situación. ¿Cuál puede ser esa situación? Puede ser una actividad administrativa que se dio al interior de una empresa privada o al interior de una empresa pública. Eso también debemos tenerlo claro, que un certificado no necesariamente lo expide una entidad pública o lo expide una entidad privada. Ambas instituciones lo pueden expedir, de acuerdo a la necesidad de quién, de el destinatario de ese documento. Pero el certificado siempre es un elemento que reviste legalidad de un acto solemne. ¿Eso qué quiere decir, profe? Eso quiere decir que cuando nosotros hacemos un proceso de certificado, por eso lo de certificados de estudio, por eso los certificados matrimoniales, ¿por qué? Porque revisten un carácter de solemnidad. Hubo un evento que se llevó a cabo alrededor de ese esquema. Digamos que es lo que lo hace diferente uno del otro. Además, cuando se lleva a cabo la escritura de un certificado, en el título, que ahorita cuando yo les muestre el esquema, ustedes lo van a ver, en el título que identifica el documento, cuando es certificado, se escribe la palabra certifica. Y cuando es una constancia, se coloca hace constar que. Eso es lo que visualmente les va a ayudar a ustedes como futuros secretarios o asistentes administrativos, les va a ayudar a ustedes a hacer la diferencia con respecto a ese documento, que el título de identificación es totalmente diferente en uno y el otro. Existen diferentes tipos de certificados con los cuales ustedes se van a encontrar en su área administrativa. ¿Cuáles son esos tipos de certificado, profe, con los que nosotros nos vamos a encontrar? Como ustedes pueden ver ahí en su pantalla en este momento, ustedes pueden encontrarse certificados de calificaciones obtenidas dentro de un periodo académico. Pueden encontrarse certificados de registro civil o parroquia de nacimiento. Ahora, hago una claridad. Una cosa es una constancia de estudio y otra cosa es un certificado de estudio. En los certificados de estudio gira en torno al acto solemne. ¿Cómo así, profesora? Gira en torno a las notas, porque para yo poder obtener una nota, eso quiere decir que cuando yo me vaya a graduar y demás, el acto solemne, ¿cuál será? Graduarme al interior de esa institución. Entonces, para que tengan claro, las constancias cuando es de estudio no es un certificado, sino una constancia de estudio. Y cuando se trata de notas, es decir, que a mí me va a entregar Asesorías del Norte, se las va a entregar a cada uno de ustedes, donde indica sus notas como tal, no es una constancia, sino un certificado, porque ahí va a haber representado un acto solemne.
En cambio, cuando me van a entregar un documento que indique que yo estudio en esa institución, eso es una constancia, para que lo tengan claro dentro de ese elemento. ¿Qué otros certificados me puedo yo encontrar, profesora, dentro de un esquema del área administrativa? Me puedo encontrar un certificado de registro civil o parroquial, me puedo encontrar un certificado de bautizo o de defunción. Recordemos, dentro de ese esquema de certificado, ¿qué es un certificado? Un documento de carácter probatorio. ¿Qué me está probando a mí en un registro civil? De quién soy hijo, cuáles son mis nombres, si es de nacimiento, en el caso del parroquial, si fui bautizado, quiénes fueron mis padrinos, que es en el caso de bautizo, de defunción, quién murió, por qué murió. En el caso de becas, certificados de beca, donde indica que la señorita Marjorie está siendo becada por tal y tal y tal y tal y tal empresa bajo X condiciones. Eso es una certificación. Una certificación de donaciones o de secciones, de créditos también dentro de ese esquema. Un certificado de paz y salvo, que lo entregan las instituciones educativas, que lo entrega un banco, cualquier entidad que haya involucrado un esquema mercantil me puede entregar a mí un certificado de paz y salvo, un certificado de resultados médicos o un certificado de documento de identidad. Si ustedes se dan cuenta, en estos certificados que yo les estoy nombrando aquí, hay tanto entidades públicas como entidades privadas. Ambas, dependiendo de la necesidad que tenga el cliente, así va a ser el esquema con el cual se va a estar trabajando. Asimismo, cuando nosotros estamos hablando de este tipo de documentos, miren que la constancia también es de carácter probatorio. Y esa constancia, ¿qué es lo que la hace diferente? Que no requiere solemnidad. Yo no requiero un acto de solemnidad para que me den una constancia de trabajo. Yo no requiero un acto de solemnidad para que me den una constancia de estudios. ¿Se acuerdan que les dije que es totalmente diferente una constancia que un certificado? El certificado son las notas. El certificado es esa sábana, ese reporte que indica que yo me gradué con esta y esta y esta y estas notas y estas asignaturas. La constancia, sencillamente hago constar que el señor fulano de tal estudia o estudió dentro de esta institución. Entonces, según sea el hecho o el acto, esas constancias nosotros nos las vamos a encontrar en el siguiente esquema. Vamos a encontrar una constancia de tiempo de trabajo, tiempo de servicio. Es lo que se le denomina constancias de trabajo. ¿Cuánto tiempo llevo yo trabajando en esa empresa? ¿Cuánto tiempo llevo yo laborando ahí? ¿Y qué he estado haciendo yo al interior de esa empresa? Ese es de tiempo de servicio. La de experiencia es, ¿qué experiencia tengo yo en ese campo? Es muy parecida a el tiempo de servicio. La de salario u honorarios es una constancia donde se indica cuánto gana esa persona al interior de esa empresa, cuáles son sus ingresos al interior de esa empresa. Esta por lo general se expide cuando las personas necesitan obtener un crédito o cuando necesitan sacar cosas fiadas, sacar cosas así a crédito. Por lo general se expide o le piden a uno este tipo de documentos. Dentro de un minuto se nos va a cortar la comunicación, vuelven a ingresar, por favor. Existe también otra que es la clase de trabajos. En esa solamente se especifica cuál es el trabajo que yo llevo al interior de esa empresa, cuál es la jornada laboral que yo tengo. La de jornada laboral, ante todo, la necesitan personas que estudian, porque de pronto necesitan que la institución educativa les permita llegar después de que ya la jornada laboral ha iniciado, la jornada escolar ha iniciado. Entonces necesitan una constancia de la empresa que indique que esa persona trabaja hasta las 6 de la tarde y por lo tanto antes de esa hora no puede llegar a la institución educativa. De cumplimiento de comisiones, hago constar que el señor José Carlos ha llevado
a cabalidad todas las labores que se le han colocado en esta empresa. Entonces, les decía que el cumplimiento de comisión o las constancias de cumplimiento de comisión giran en torno a que se especifique dentro de ese documento si la persona ha cumplido o no ha cumplido con esas comisiones. Le colocaba el ejemplo de su compañero José, que en el área de trabajo indiquen que el señor José González Sánchez ha laborado en la empresa llevando a cabo estas y estas y estas y estas labores, y dentro de esas labores las ha cumplido a cabalidad o satisfactoriamente o de manera excelente. Ya querrá decir digamos, esa terminología que la empresa quiera girar en torno a eso, profesora, pero eso se escucha como una constancia de trabajo. Lo que pasa es que dentro de las constancias de trabajo yo estoy obligada a colocar de qué periodo a qué periodo está y cuál labor ha llevado. Cuando es solamente de cumplimiento de comisiones, yo voy a colocar qué labores ha llevado él a cabo. Son documentos muy específicos. Casi nunca se solicita este tipo de documento. Por lo general, se solicita las constancias laborales que engloban todo. Todo lo que tiene que ver con el esquema de una constancia laboral gira en torno a lo mismo. Por eso casi nunca se expiden documentos como de tiempo de servicio, de clases de trabajo, de cumplimiento de comisiones, sino que esos tres esquemas de tiempo de servicio, de clases de trabajo y cumplimiento de comisiones se engloban en un solo documento que es la constancia laboral, porque ahí se especifican esos tres elementos que yo les estoy diciendo. El de experiencia, ese sí es un documento propio, porque ahí lo que se indica es cuánto tiempo llevo yo desempeñando esa labor, cuál es mi experiencia en ese campo. Certifico que el señor Pepito Pérez tiene 15 años de experiencia en el área de la docencia. Estoy especificando cuál es su experiencia y cuánto tiempo tiene. Y está la del comportamiento del trabajador, que esa también se puede tomar como comportamiento del estudiante. Ese del esquema de comportamiento del trabajador o comportamiento del estudiante es un documento que se hace donde se especifica cómo es el comportamiento o cómo ha sido el comportamiento de esa persona o cómo fue el comportamiento de esa persona. Por lo general, este tipo de documento se pide cuando esa persona, hay zonas que son muy exclusivas y a la hora de alquilar un establecimiento o a la hora de alquilar un local o a la hora de alquilar un apartamento, piden un certificado de comportamiento de la persona para saber si efectivamente esa persona tuvo un buen comportamiento o no. De hecho, hay empresas que aparte de la constancia laboral, piden un certificado de comportamiento para saber cómo fue el comportamiento de esa persona en su anterior empleo. Cómo fue, porque no basta con que la persona haya llevado a cabo su labor, sino cómo fue la parte de convivencia, de trabajo en equipo de esa persona al interior de esa empresa. Para eso se hacen las constancias. Mire que no son certificados, son constancias. Cuando se trata de algo laboral, siempre se habla de constancias, constancias laborales, se habla de constancias de tiempo de servicio y demás, no certificados, ¿ok? Entonces, dentro de ese mismo esquema, cuando ustedes estén trabajando con una constancia o con un certificado, ustedes se van a encontrar con una estructura. Esta estructura que nos vamos a aprender hoy y que algunos de ustedes aquí en la sala ya manejan, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a mirar cuáles son los diferentes esquemas que hay y cuándo, de acuerdo a la normatividad, yo puedo utilizar uno u otro esquema, ¿ok? El esquema que vamos a aprender es el esquema de la normatividad ICOMTED, que es el que se utiliza en el 98% de las empresas. Entonces, comenzamos con ese esquema. ¿Qué es lo primero que nosotros vamos a establecer? Primero, nos vamos a familiarizar con todas las partes que lleva una constancia o un certificado. Antes de mirar esta parte, quiero que les quede claro lo siguiente. Tanto los certificados como las constancias tienen las mismas partes,
tienen la misma distribución de la información. Absolutamente todo en ambos documentos es igual. ¿Qué es lo único que cambia? El título del documento, que ahorita yo les voy a mostrar dónde va ese título de ese documento, ¿ok? Entonces, lo primero que nosotros debemos tener en cuenta dentro de ese esquema es que, como toda carta, lleva un membrete, ese membrete debe llevar un encabezado y debe llevar un pie de página, que como todo documento tiene una zona para firmas y recibidos o radicados del documento, que es el ángulo superior, la zona 3 que ustedes ven ahí en rojo, allá en sus dispositivos, que se debe estar proyectando en este momento. También dentro de ese mismo esquema deben quedarles muy claro, y es lo siguiente: toda constancia, por favor tomen apunte de esto, toda constancia y todo certificado tiene que darse en papel membreteado. Si un certificado o una constancia no está en papel membreteado, legalmente el documento no sirve. Así tan sencillo como ese, no tiene ninguna validez. De hecho, cuando ustedes van a utilizar ese documento en empleos públicos, si ustedes van a aspirar a un empleo público, van a entrar, por decir, a trabajar a la alcaldía, van a entrar a trabajar al Infotep, o van a participar en algún concurso como asistente administrativo o secretariados en la gobernación, o a nivel de notaría, o a nivel de bienestar familiar, ustedes van a participar, ustedes entregan un certificado o entregan una constancia sin que esté en papel membreteado, sencillamente no se la tienen en cuenta. Ese es un documento que para la empresa pública ni siquiera va a existir. Entonces, cuando ustedes hagan una constancia, cuando ustedes hagan un certificado, siempre, chicos, óiganlo bien, siempre lo van a redactar en hoja membreteada, que nunca se les olvide eso. Y cuando sea a ustedes, a quienes les entreguen este tipo de documentos, cerciórense que se los estén entregando en papel membreteado, porque si, por ejemplo, a Manuel en la empresa en la que trabaja o trabajó le entregan una constancia laboral y no se la entregan en papel membreteado, Manuel, ese documento no te sirve, no tiene ninguna validez legal. El documento es como si ni siquiera te lo hubieran dado, ¿ok? Entonces, dentro de ese mismo esquema, así como ese documento debe tener un membrete por obligación, nos familiarizamos con los esquemas de la presentación de la misma. Si ustedes se dan cuenta, cumple los mismos márgenes que una carta. En la parte superior, desde el ángulo superior de la hoja hacia el área de membrete, todo lo que tiene un membrete, vamos a dejar siempre 4 centímetros, entiéndase, parte superior del documento. Ahí cuando nosotros entramos a Word, le damos tamaño del papel, entramos a márgenes superior, siempre lo vamos a trabajar en 4 centímetros. Margen izquierdo 3 centímetros y margen derecho 3 centímetros. Siempre van a ser los mismos esquemas. Y margen inferior lo vamos a trabajar a 2 centímetros, que es el margen del pie de página. Y la información que va ahí es la misma que va en las cartas. Los membretes no cambian, siguen siendo los mismos membretes con la misma información que yo les expliqué en su momento en las cartas, ¿ok? Una vez ya nosotros hemos colocado la parte del membrete, entonces viene la siguiente parte, que es el código. Ahorita yo les explico paso a paso qué debe llevar cada elemento. Después viene el lugar de origen. Ese lugar de origen puede ser interno, puede ser externo. Es decir, ¿cuándo se le llama un lugar de origen externo? Cuando está inmediatamente después del código. Ahorita yo les muestro ejemplos. ¿Cuándo se le llama interno? Cuando está después del cuerpo del documento, antes de los datos del remitente. A eso se le llama lugar de origen interno. Entonces, nos grabamos. Una certificación o una constancia puede llevar la fecha por fuera del documento
o puede llevarla dentro del documento, me dijo a mí la profesora Daris. Asimismo, dentro de ese esquema, nosotros también nos vamos a encontrar con el cargo. ¿Quién es la persona que certifica o que hace constar eso? Siempre debe haber un cargo. El ingeniero, el coordinador, el jefe de enfermería, el jefe de mantenimiento, la suscrita secretaria, la suscrita rectora, el jefe de personal. ¿Quién dentro de esa empresa está certificando eso? Profe, y nosotros como secretarios también podemos hacer una constancia, una certificación, que sea nuestra firma la que ampare. Claro, si la firma de ustedes está registrada por la institución, ante todo si son instituciones educativas, muchas veces, como en su mayoría los rectores no pueden estar, entonces llegan y a nivel de Secretaría de Educación registran la firma de la secretaria para que la secretaria pueda firmar las constancias y las certificaciones, ¿ok? Ya eso depende de la institución educativa. Lo único es que debe estar autorizada esa firma para que ese documento tenga validez, porque si no, no tiene validez. Ese es otro elemento que ustedes deben tener en cuenta. No es que yo soy la secretaria y automáticamente firmo, no. Si mi firma está autorizada, lo puedo hacer. Si no, el documento no va a tener ninguna validez. ¿Okay? Asimismo, dentro de ese esquema viene la identificación del documento. Es ese título de certificar o hace constar que. Ahora yo pasito a pasito en las siguientes diapositivas les voy a explicar cada uno de estos elementos que yo les estoy poniendo aquí, se los voy a explicar. Después nos vamos a encontrar con el cuerpo o texto del documento. Después, por último, viene lo que se le denomina el remitente del documento. ¿Ok? Ahora vamos a ver cuáles son esas características que debe cumplir cada uno de estos elementos. Ya sabemos cuál es la característica principal. El documento debe tener, voy a preguntar acá, José, un certificado y una constancia. ¿Es opcional que el documento tenga o no tenga membrete? José. Obviamente tiene que tener membrete. ¿Qué pasa si el documento no tiene membrete? No tiene validez. Eso, no tiene validez. Eso es lo que quiero que les quede claro. Documento que sea certificado o constancia tiene que tener membrete, porque si no tiene membrete, el documento no me sirve. Así tan sencillo como eso, ¿ok? Ya sabemos que a la hora de hacerlo, debo establecerle unos márgenes a esa hoja, un margen superior, un margen izquierdo, un margen derecho y un pie de página. De acuerdo a la normatividad de Incontec, 4 centímetros arriba, 3 centímetros a la derecha, 3 centímetros a la izquierda y 2 centímetros en la parte inferior, que es el pie de página. Comenzamos con el proceso de lo que tiene que ver, muy bien, José, con lo que tiene que ver con la parte de cuáles son esas características de redacción que yo debo tener en cuenta a la hora de elaborar cada una de esas partes. ¿Cuáles son esas recomendaciones que ustedes como asistentes o secretarios deben tener en cuenta a la hora de redactar un certificado o una constancia? Listo. Todo lo que tiene que ver con la parte del membrete todo lo que tiene que ver con constancias o certificados laborales siempre va a llevar un membrete, porque eso es un documento de carácter probatorio, que fue lo que acabé de preguntarle ahorita a José. Ese membrete ya ustedes saben que lleva un encabezado, lleva una zona de pie de página y que el área de los recibidos, al igual que en las cartas que hemos estado trabajando, debe quedar sin ningún tipo de firma. No debe aparecer ahí firma, no debe aparecer ahí el membrete o el encabezado, no debe rodarse hacia esa área, porque eso ahí está dispuesto es para las firmas de los recibidos de esos documentos. Cuando ese documento vaya a ser radicado en esa zona, en la zona 3, que ustedes ven ahí, es donde se le va a colocar todo lo que tiene que ver con esa parte, ¿ok? Asimismo, cuando nosotros estamos trabajando las constancias, entonces viene el área del código. ¿Se acuerdan que yo les explicaba que el código hace referencia al control interno
que esa empresa tenga con respecto a los documentos administrativos, que hay empresas que no llevan código. Esto es opcional. De hecho, hay empresas, caso Infotep, por ejemplo, el Infotep maneja en sus documentos, cuando ellos van a expedir un documento, en la parte superior, ellos colocan una área de información donde ponen el código del documento, la persona responsable de ese documento, en qué departamento está esa persona y cuál es el control interno de ese documento. Ellos son como, Nelcy, dentro de ese mismo esquema cuando se está trabajando, profe, ¿por qué ellos son tan estrictos en esta parte? Ellos son muy estrictos en esta parte porque el Infotep es una empresa de carácter público. Entonces, al ser de carácter público, ellos tienen que ser muy específicos qué departamento está expidiendo el documento y qué departamento lo está avalando, qué cargo tiene la persona. Pero hay empresas, por ejemplo, como en el caso de Asesorías del Norte, que ellos no tienen código de control interno. Hay instituciones educativas, como en el caso de el Colegio San Francisco Javier, que ellos manejan un código. En el caso de la institución experimental del Atlántico, ellos manejan un código. ¿Qué les quiero yo decir a ustedes con esta parte? Que esta parte del documento, ustedes la van a aprender a elaborar para que cuando ustedes lleguen a esa área de trabajo, si la empresa para la cual usted está laborando utiliza esto dentro de su política, entonces ustedes sepan hacerlo. Pero si no lo ven, no se preocupen porque es muy poco común que la empresa utilice este campo. Si lo usan, las que son muy estrictas y las que son muy organizadas en su correspondencia lo usan por obligación. Entonces, dentro de este mismo esquema, cuando ustedes están trabajando, lo que tiene que ver con el campo de un código, ustedes lo van a redactar con el mismo tamaño de fuente del resto del documento. Si en el documento utilizaron fuente 12, aquí se va a utilizar fuente 12. No lleva negrilla, no se le coloca ningún resaltado. Sencillamente se le sigue el esquema de acuerdo a lo que en la empresa estén utilizando. Un ejemplo de ese código, ¿cuál sería, profe? Un ejemplo de ese código sería, algunas empresas arrancan con la abreviatura COD, que es la abreviatura de código, y pueden utilizar el consecutivo de documentos que han expedido, supongamos que sea constancia número 02 del año 2020. Otras empresas le agregan otro campo más que indican que el departamento del cual salió, si salió de recursos humanos, si salió del departamento de contabilidad, ahí lo especifican. Profe, ¿cómo hacemos nosotros para saber qué debemos colocar ahí? Cuando ustedes lleguen a la empresa, como ustedes les hacen una inducción, lo primero que ustedes van a hacer es a preguntar cuál es esa política de manejo de documentos que maneja la empresa y si tienen un código interno de correspondencia. Eso es lo primero que ustedes deben preguntar ahí. Si su empresa o la empresa para la cual usted está laborando maneja un código interno de correspondencia, ¿ok? Asimismo, dentro de ese esquema, entonces viene la parte del lugar de origen. Entonces, dentro de ese mismo esquema, cuando nosotros estamos trabajando con este tipo de documentos, viene lo que se le denomina el lugar de origen. Ese lugar de origen, ¿se acuerdan que les dije ahorita, no? Puede ser externo o puede ser interno. Es decir, ¿cuándo es externo? Cuando está ubicado exactamente en la posición donde se ubica el lugar de origen de las cartas. Ahora yo les muestro un ejemplo. ¿Cuándo es interno? Cuando lo ubico inmediatamente después del cuerpo del documento. Ahí se le denomina entonces interno dentro de ese esquema. Entonces, ¿cuáles son esas características que yo voy a tener en cuenta a la hora de redactar este tipo de documento?
Entonces, dentro de ese mismo esquema, cuando yo voy a colocar este tipo de documento, al igual que en la carta, si es externo, voy a seguir el mismo orden. Va la ciudad, va el departamento, ciudad o municipio, va el departamento, va la fecha de ese documento, va el año en el que se está expidiendo, igual como si lo estuviera haciendo en una carta, ¿ok? Dentro de ese mismo esquema. Asimismo, también, cuando yo estoy trabajando con este tipo de documentos, si voy a colocarlo de forma externa, miren, aquí ustedes ven el ejemplo, miren en la parte izquierda de su dispositivo, miren que ahí se los coloco en rojo. El mismo formato que estamos trabajando cuando el documento es externo, es decir, el lugar de origen lo voy a poner por fuera del documento. Eso no quiere decir que va fuera de la hoja, por fuera del cuerpo del documento. Voy a utilizar el mismo esquema de una carta. Miren donde estoy pasando en este momento el cursor, donde dice, cuando la fecha se ubica al comienzo, se escribe de la siguiente manera. Ahí, ese es el esquema. En el segundo esquema, cuando va al final del documento, vamos a mirar aquí el ejemplo. Miren en el ejemplo la línea que les acaba de aparecer dentro del esquema que yo les traje como croquis. Miren que ahí aparece Ciénaga, Magdalena, 20 de agosto del 2020. Ese es un esquema externo. Se maneja como si fuera una carta. Cuando la fecha es interna, entonces ahí se le denomina línea aclaratoria. Así se le llama cuando es interna. No se le denomina tanto lugar de origen, sino como línea aclaratoria. ¿Y qué especifica uno ahí, profe? Puedes colocar dada o dado en Ciénaga. Si es un certificado, colocan en masculino, dado en Ciénaga. Si es una constancia, entonces la colocan en femenino, dada en Ciénaga. Cuando se trata de documentos de este tipo, cuando ustedes lo están trabajando, siempre van a establecer la fecha. Miren ahí donde tengo en este momento el cursor, es decir, en la parte interna del croquis que les estoy mostrando. Miren que ahí les estoy especificando que la fecha se debe colocar en letras y en número. En letras va por fuera del paréntesis y dentro del paréntesis voy a colocarlo en número. Profe, y aparte de colocar dada en Ciénaga o dado en Ciénaga, ¿qué otra palabra puedo utilizar? Puedo colocar expedida en también. En vez de colocar dada en, puedo colocar el expedida en. O una u otra. Cualquiera de las dos lo puedo colocar. Expedida en Ciénaga Magdalena a los 20 días. O dada en Ciénaga a los 20 días. Y se coloca a solicitud de quien se está haciendo el documento, a solicitud de la parte interesada. De hecho, hay empresas que no solamente ubican a solicitud de la parte interesada, sino que especifican para qué se va a utilizar. Expedida para trámites de visa, expedida para trámites de solicitud de becas. Eso también se puede colocar dentro de una constancia. Profe, ¿y a qué? ¿Cómo sé yo qué esquema debo utilizar? Vuelvo a lo mismo, parezco disco rayado. Va a depender de la política interna que trabaje la empresa con la cual usted está en este momento laborando. De eso va a depender, ¿ok? Entonces, así como debo tener en cuenta esta parte del lugar de origen, viene entonces la parte del cargo. ¿Qué es eso del cargo, profesora, al interior de un documento? Es decir, de una constancia o una certificación. Miren que les estoy diciendo, esto se cumple y se aplica para ambos documentos, tanto para la constancia como para los certificados. Entonces, el cargo hace referencia a la persona que se hace responsable del documento, es decir, a la que está dando el aval legal para ese documento. Profe, ¿cómo hace uno para saber
¿quién le da el aval a un documento? Para eso al interior de una empresa existen los organigramas, existe esa estructura donde indica quién se encarga de qué. Lo que yo les explicaba a ustedes ahorita. Hay empresas, ante todo a nivel de instituciones educativas, donde a la secretaria o al asistente le facultan la firma para que todo lo que son certificaciones y constancias, ellos o ellas los puedan expedir, puedan firmarlo, puedan colocarle el aval. De hecho, hay empresas en las cuales, hay instituciones educativas en las cuales lleva doble firma, lleva la firma de la secretaria y lleva la firma de la coordinadora o del rector. Eso, como les dije, va a depender de la política interna de cada empresa. ¿Qué se hace aquí, profesora? ¿Qué elemento debe cumplir esta parte? Lo primero, siempre lo van a escribir en mayúscula sostenida. Siempre va a ir centrado en el documento y siempre va a ir precedido antes del artículo el o la suscrita rectora, el gerente, el jefe de recursos humanos, el coordinador, la jefe de enfermería, la coordinadora. Así se debe establecer. Si ven ustedes que cada uno de los cargos que yo he colocado, le coloco el artículo antes del cargo de esa persona, si se dan cuenta. De la misma manera, ese cargo lo van a colocar en fuente tamaño 14 y le van a poner negrilla. Esta parte siempre va en mayúscula, sostenida, en negrilla y centrado. Siempre lo van a colocar con el mismo esquema en el documento. Asimismo, ¿qué es opcional? Poner el nombre de la empresa aquí en el cargo. Hay empresas que lo hacen, hay empresas que no lo hacen, porque como el documento viene membreteado, entonces es decisión de los formatos de la empresa si se ratifica colocando el nombre de la empresa o no colocando, ¿ok? Y en el caso de instituciones educativas, siempre, óiganlo bien, siempre el cargo debe ir acompañado de la palabra suscrito o suscrita, según sea el género. ¿Por qué, profesora? Porque en el caso de las instituciones educativas, la persona que firme debe tener su firma escrita, suscrita ante la Secretaría de Educación, para que ese documento tenga un aval legal y pueda ser probatorio, ¿ok? Entonces, ¿qué llevamos nosotros dentro de este esquema cuando nosotros estamos trabajando? Veamos aquí un ejemplo. Miren ahí en la hoja, en el esquema que yo les estoy mostrando en la diapositiva. Miramos, ¿cuál es la parte obligatoria? El cargo, si ven, ¿no es cierto? Revisemos. Les dije, institución educativa lleva obligado la suscrita o el suscrito. En este caso, como es rectora, entonces suscrita. Va precedida del artículo la. Dentro de ese esquema, va precedida del artículo la. ¿Qué es opcional? El nombre de la empresa. Eso es opcional dentro de ese esquema. Pregunto acá, Manuel, si yo voy a hacer una constancia laboral, pero no es de una institución educativa, ve activando tu micrófono, Manuel, pero no es de una institución educativa, es de cualquier otra empresa, yo estoy obligada a colocarle aquí en el cargo el nombre de la empresa o es opcional ponerlo o no. ¿Ah, Manny? Manuel, no te entiendo, papá, te llega entrecortado. Ajá, ahora sí. Es opcional, muy bien. Eso es lo que quiero que nos quede claro, ¿no? Esta parte. Opcional. Y va a depender, muy bien, Manuel, es opcional, y va a depender. El nombre de la empresa. Ahora, pregunto, Natalie, ¿es opcional colocar el cargo? Sí, señor, es opcional. El cargo. No.
El cargo. No, señora, No, mira que Andrea te dijo, no, sí, Andrea, no. No, sí, señora, sí. No, Sí, señora. ok, ¿me entendiste? No. Muy bien, Andrea. No, profe, eso es, no es opcional. El cargo es obligatorio. ¿Oyeron? El cargo en esta parte jamás puede hacer falta. Siempre debo establecer el cargo de la persona. ¿Qué es opcional? Como dice Manuel, el nombre de la empresa. Se decide si se coloca o no se coloca, porque se supone que ese documento está membreteado. Entonces, si no coloco el nombre de la empresa, para eso está ahí el membrete, ¿ok? Gisette, cuando es una institución educativa, ¿cuál es esa palabra obligada que tengo yo que colocarle al cargo? La suscrita. La suscrita, muy bien. ¿Eso qué indica? Que la firma de esa persona está inscrita en la Secretaría de Educación y está autorizada para firmar ese documento. Eso es En lo la que notaría indica también, sí. ¿Cómo, Gisette? En la notaría Y también. en la notaría, es que eso se inscribe directamente a nivel de notaría y de ahí se notifica a la secretaría. Profe, ¿por qué solamente las instituciones educativas tienen que cumplir con este esquema? Porque resulta que todo documento que pide la institución educativa tiene que tener un aval del Ministerio de Educación Nacional, y para que tenga un aval del Ministerio de Educación Nacional debe aparecer en la Secretaría de Educación y debe aparecer en la notaría. Por eso se indica suscrito. Suscrito quiere decir eso, que su firma está registrada en X parte para llevar a cabo ese proceso, ¿ok? Seguimos entonces acá. Dentro de este mismo esquema, cuando nosotros estamos trabajando, miren que ya llevamos un membrete, miren que ya llevamos un código, que ese sí es opcional, va a depender de cada empresa, y ya llevamos el cargo. Ese cargo, ¿dónde lo ubico, profesora? Ese cargo lo ubico después del lugar de origen del documento. Ese lugar de origen del documento puede ser interno o externo. Quiero que tengan esa parte clara. Ahora, no quiere decir que al documento yo le voy a colocar doble lugar de origen. Si lo utilizo de forma externa como una carta, Ciénaga, Magdalena, 20 de agosto, 2020, no voy a ubicarlo entonces como línea aclaratoria interno, no voy a colocar expedida en Ciénaga Magdalena los tantos días a solicitud del interesado, ¿ok? Sencillamente coloco en la parte superior la fecha e internamente solamente voy a poner se solicita a petición del interesado. Ahorita cuando yo comience a mostrarle los ejemplos, ustedes se van a dar cuenta y les va a quedar más claro esta parte que yo estoy explicando. Por lo pronto, lo que quiero es que se familiaricen qué debe llevar cada uno de esos elementos. Ahora viene la identificación de ese documento. ¿Se acuerdan que les dije que había una simple frasecita al interior del documento que permitía que cada uno de ustedes supieran cuándo es un certificado o cuándo es una constancia? Esta es esa partecita, es el título del documento. Ahí donde se escribe la identificación y se hace a través de la palabra certifica o a través de la palabra hace constar. Esa palabra certifica o esa palabra hace constar, según sea el caso, si es un certificado o si es una constancia, la voy a colocar en mayúscula, sostenida, y la voy a poner en negrilla. Y cuando la termine de escribir, le voy a colocar los 2 puntos aparte, 2 puntos, y procedo a escribir el cuerpo del documento. Siempre lo voy a hacer de la misma manera. Profe, y con respecto al cargo, ¿en qué punto voy a colocar la palabra certifica o hace constar? Si el documento es de un tamaño estándar, es decir, no es muy grande, lo voy a colocar a 5 interlíneas. Con el enter doy 1, 2, 3, 4, 5. Bajo y coloco la palabra certifica o hace constar. Si el documento es muy extenso, lo voy a poner a 3 interlíneas para que no me quede muy pegado del cargo de la persona que avala el documento dentro de ese esquema.
siempre lo voy a colocar centrado y siempre lo voy a colocar con negrilla y siempre lo voy a poner en fuente 14. Siempre se hace con ese mismo esquema. Tanto el cargo del documento como el título o la identificación, como se le llama, llevan las mismas características. Fuente tamaño 14, mayúscula sostenida y en negrilla. Veamos un ejemplo para que ustedes vean. En este caso es un ejemplo de constancia. Mire que yo coloco hace constar y coloco los 2 puntos, ¿ok? Dentro de este esquema. Pregunto, si escucharon la explicación que yo hice y mire que dije, se coloca, certifica o hace constar. Libardo, ¿qué error tiene ese ejemplo que yo estoy colocando ahí? ¿Qué error tiene? Libardo. ¿Me escuchan, Libardo? Bueno, pasemos. Nelsi, tú que tienes el micrófono abierto, ¿qué error tiene ese título? Se dijo que hace constar o certifica y los 2 puntos. Y ahí dice hace constar que 2 puntos. Correcto, muy bien. Eso es lo que quiero que les quede claro. La conjunción que nunca se coloca en el título del documento. ¿Oyeron? Muy bien, Nelson. La conjunción que se coloca al inicio del documento. Siempre al inicio del cuerpo del documento es donde yo voy a colocar esa conjunción. Voy a dejar de compartir, voy a activar mi video. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros con este esquema que venimos trabajando durante el día de hoy? Porque esto quiero que nos quede bien desmenuzadito lo que vamos a estar trabajando. Mañana nosotros vamos a continuar con el resto de las partes de este documento. Lo que hasta el momento yo he dado, lo voy a compartir ahí en el grupo, hasta ahí, hasta la partecita que di ahora, para que ustedes lo tengan aquí bien clarito en su cabecita. Y mañana nosotros vamos a hacer un ejercicio hasta ese pedacito. Así, iniciando la clase, lo hacemos hasta ese pedacito. Solamente con código, lugar de origen, título y cargo del documento. Hasta ahí vamos a hacer nosotros mañana un ejercicio para que nos quede clarito. ¿Ok, chicos? Por el día de hoy, entonces, hemos terminado. Me preocupa que la mayoría de compañeros no pudieron estar hoy por los problemas con la luz. Varios entraron, salieron, estuvieron todo el tiempo así por problemas con el internet. Confiemos en que mañana no sea así. Nos vemos entonces mañana. Muchas gracias, chicos, por asistir a la clase de hoy. Que mi Diosito los bendiga.